Buenos días a todas, a todos. Para mayor cordialidad, Tony Barbará. ¡No se oye! Para mayor cordialidad, Tony Barbará. Se me sugiere quitarme la mascarilla. Lo haré en atención a que se entienda lo que digo, pero os recomiendo no quitaros los primeros la mascarilla. Hay quien dice que esto de la pandemia es historia, que se ha acabado y que hay que salir a celebrarlo con los... No salgáis de manera imprudente y no os quitéis la mascarilla siempre que no lo veáis claro. Es cierto que en un espacio como este se puede, pero con mucha precaución. De verdad, no podemos caer ni una ni uno más de los que ya hemos ido cayendo. ¿Correcto? Dicho esto, ¿qué pinta esto de la sanidad y la marea blanca en un acto de... ¿Sí? Sí. En un acto de marea pensionista? Pues no os lo explico, porque vosotros ya lo sabéis, pinta todo. Decimos, los que defendemos la sanidad y la salud pública, que salud no es no estar enfermo solo, sino es vivir de una manera que es autónoma, que es solidaria, que es gratificante, que es ser feliz. Y una sociedad no puede aspirar a ser feliz ni ser saludable si no tiene trabajo, si no tiene seguridad en el trabajo, si no tiene techo, si no tiene educación, si no tiene un aire respirable, si no tiene cultura, si no tiene pensiones públicas, por supuesto. En definitiva, las pensiones son un determinante en salud absolutamente reconocido. No se puede sobrevivir cuando no tienes una mínima asignación que te permita vivir dignamente, por más consejos dietéticos que nos den y nos quieran seguir dando. Ahí está, el trabajar juntos, marea pensionista, marea blanca y todas las mareas y movimientos sociales que aspiran a una sociedad digna, igualitaria, justa, equitativa y con unos servicios públicos de calidad, dignos y que en definitiva sirvan a sus titulares. ¿Sabéis quién son los titulares de los servicios públicos? La ciudadanía. Somos nosotras y nosotros. Somos los titulares porque somos los que los mantenemos. La financiación de los servicios públicos es pública. Se nutren de nuestro trabajo, de nuestros impuestos, de nuestro esfuerzo. En definitiva es nuestro dinero. Ese que dicen que no nos pueden dar de tantas cosas que pedimos porque vivimos demasiados años. Bueno, pues mire, vamos a intentar vivir más todavía, para reivindicar más y para exigir más, que esos servicios son nuestros, porque los pagamos nosotras, nosotros. Ellos los administran y mal, y muy mal. Por lo tanto, quede claro que eso es un derecho, y que como es un derecho, no se pide, se ejerce, y lo vamos a ejercer quieran o no quieran, porque en estas quintas presentes hoy aquí, muchas y muchos nos reconocemos de aquellas luchas del tardofranquismo, cuando hubo que salir en esta Badalona a conseguir escuelas, a conseguir los primeros ambulatorios, a conseguir alcantarillado, a conseguir una playa donde poder... En aquellas primeras luchas estamos en estas y vamos a estar en las siguientes, porque de ello depende la salud de nuestros hijos, de nuestras hijas y ya de nuestras nietas y de nuestros nietos. Y eso no se lo vamos a regalar a nadie. Dicho eso, de la pandemia, os digo algo, de la sanidad, digas alguna cosa.